Hola. Así es como me atormento para atrapar la corona de Inglaterra, y me desembarazaré de este tormento, o me abriré paso con un hacha sangrienta. Diantre, puedo sonreír y asesinar mientras sonrío. Puedo gritar contento a los que desuela mi corazón. Puedo mojar mis mejillas con lágrimas hipócritas y arreglar mi cara según las circunstancias. Ahogaré más marinos que la sirena. Mataré más mirones que el basilisco. Representaré el orador tan bien como Néstor. Engañaré más finamente que Ulises y tomaré otra Troya como un Sinón. Soy capaz de añadir colores al camaleón, de luchar en metamorfosis con Proteo, de enviar a la escuela al sanguinario Maquiavelo. ¿Puedo hacer todo esto y no voy a poder agarrar una corona? Bah, ya la atraparé, aunque estuviese más lejana. Tal vez no haya mejor manera de empezar a hablar de Maquiavelo que con estas palabras del monólogo de Ricardo, duque de Gloucester, en la tercera parte del Rey Enrique VI de Shakespeare. Sobre todo porque allí se expresa con la poderosa pluma del más grande de las letras inglesas todo lo que ordinariamente se cree de quien aquí llaman, sin matices, el sanguinario Maquiavelo. Ricardo, ávido de poder, no teme decir en el más estricto tono maquiavélico que con tal de obtener la corona de Inglaterra recurrirá a cualquier cosa: el engaño, la mentira, el soborno e incluso el vil asesinato. Maquiavelo ha sido conocido más por el adjetivo al que dio origen, maquiavélico, que puede significar, según sea el caso, astuto, avieso, cruel, despiadado, disimulado, intrigante, marrullero, pérfido, solapado, sutil, taimado, tortuoso y muchas cosas más. Ha sido más conocido por ese adjetivo que por sus obras. Y cuando se le conoce por estas, se le tiende a identificar con una de ellas, El Príncipe, que para muchos no es más que una serie de consejos para que los tiranos gobiernen sus estados de forma violenta e inmoral. La verdad es que ni Maquiavelo fue tan maquiavélico como suelen decir de él, ni fue simplemente el autor de El Príncipe. Fue mucho más que todo esto. En primer lugar, porque escribió obras políticas tan importantes e incluso más importantes que El Príncipe, como sus discursos sobre la primera década de Tito Livio, un comentario a los 10 libros sobre la historia romana de Tito Livio, y a propósito de los cuales se permite hacer poderosas reflexiones sobre el acontecer político de su tiempo, o como su Del arte de la guerra, un diálogo de estilo renacentista sobre el sentido que tienen la milicia y la guerra en el manejo del Estado. Y Maquiavelo fue además un escritor de obras históricas y literarias, de La Mandrágora, una comedia que ha trascendido el tiempo y que se sigue representando hoy en muchos festivales de teatro del mundo. Y fue autor también de una Historia de Florencia, además de haber contado en verso pasajes de la historia de su ciudad. Maquiavelo cultivó muy distintos géneros: la poesía, el cuento, el ensayo, la obra teatral, etc. ¿Por qué estudiar a Maquiavelo? Se trata de una pregunta esencial para quien empieza, como empezamos nosotros hoy, un curso sobre su pensamiento, sobre su vida y obra. Para responder a esta pregunta debemos empezar por un dato que da que pensar. Maquiavelo nació hace más de 500 años
y sus obras fueron escritas a comienzos del siglo XVI. El Príncipe en 1513, los discursos entre 1513 y 1520, la historia de Florencia entre 1520 y 1525. Sin embargo, hoy, 500 años después, estas obras se siguen traduciendo, publicando y leyendo en las más diversas lenguas. Se trata, sin duda, de obras muy ligadas a una época histórica específica. ¿A quién, podríamos preguntar, le interesa hoy la historia de Florencia en los siglos XII, XIII y XIV? Pues nos interesa. Pero sobre todo porque la escribió Maquiavelo y porque él representa una forma de pensar que ha perdurado con el tiempo. Las obras de Maquiavelo se han leído por siglos y se leen aún hoy en todo el mundo y generan todo tipo de opiniones encontradas, lo que hace de él un autor vivo y en plena vigencia. Pero, ¿qué tipo de autor, qué tipo de intelectual fue Maquiavelo? Yo diría, utilizando un término de otro gran pensador italiano, Antonio Gramsci, que es lo que podríamos llamar un intelectual orgánico, es decir, un pensador vinculado a la práctica. Y en su caso, de un pensador que mantuvo un permanente vínculo con las prácticas políticas de su tiempo. Y esto es algo distinto del tradicional ratón de biblioteca, aquel que sabe muchas teorías o tiene muchos datos, o el que ha escrito una gran obra filosófica. Sin duda, sus escritos tienen un gran valor en filosofía, en política y en muchas otras disciplinas, porque fue un intelectual vinculado a la práctica. No fue un pensador de escritorio o de gabinete, sino un auténtico intelectual de la política. Maquiavelo construyó algo más fundamental que una teoría, una manera de entender el Estado, la política y la vida misma. Muchas de sus ideas más fundamentales exceden el ámbito de lo político y llegan a constituir una filosofía de la vida. Él tiene ideas bastante originales sobre temas como el papel de la fortuna en la vida humana, el sentido de la historia o la manera adecuada de razonar en política, que no son el fruto de una teoría preconcebida, sino el resultado de su experiencia personal y política. Cuando reclama que le sea dado un cargo público donde poner en práctica la experiencia adquirida en los asuntos del Estado, no solo declara tener un saber político forjado en la experiencia de las cosas modernas, es decir, su conocimiento concreto de las reglas de la política, y en la lectura de las cosas antiguas, es decir, en una reflexión permanente sobre la política de su época a partir de su interpretación de los acontecimientos de la historia, sino que considera que dicho saber debe estar al servicio de otros. Él concibe su pensamiento como algo que tiene un carácter práctico. En aquella famosa carta de diciembre de 1513, en la que le da cuenta a su amigo Francesco Vettori, el embajador de Florencia ante el Papa, de que acaba de escribir nada menos que una obrita, El Príncipe, le dice lo siguiente. Está hablando de la obra, por supuesto. A presentárselo me impulsa el asedio de la necesidad, porque me estoy consumiendo y no puedo estar así tanto tiempo que no me vuelva, constreñido por la pobreza, despreciable. Además del deseo que tengo de que estos señores de Medici me empiecen a emplear, aunque solo fuera para arrastrar una piedra, porque si después yo no me los ganara, me quejaría de mí mismo. Y por esta obra, si se lee, se verá que los 15 años que he empleado en el estudio del arte del Estado no los he pasado durmiendo ni jugando, y cualquiera debería estimar poder servirse
de uno que a expensas de otros está cargado de experiencia. Y de mi lealtad no se debería dudar, porque como siempre la he guardado, no voy a aprender ahora a quebrantarla. Y quien ha sido fiel y honesto durante 43 años, que es lo que ahora tengo, no puede cambiar de naturaleza. Y de mi lealtad y mi honestidad da testimonio mi pobreza. Pero hay, además de las anteriores, una razón adicional muy poderosa para leer a Maquiavelo, que es uno de los testigos más interesantes y un testigo sagaz e irónico de una época muy importante de nuestra historia, el Renacimiento. Él vivió entre 1469 y 1527, es decir, vivió los 30 últimos años del siglo XV y los primeros 27 del siglo XVI. Fue una época en que pasó de todo: guerras, conquistas, descubrimientos geográficos, grandes producciones artísticas. Fue la época de los viajes de Colón, pero también la de las grandes obras de Leonardo da Vinci y de Miguel Ángel, y la del surgimiento del protestantismo con la reforma de Martín Lutero. Pocas épocas están tan llenas de acontecimientos históricos y de grandes personajes como esta. El Renacimiento, por otra parte, tiene un centro fundamental, la ciudad de Florencia. A ella pertenecieron, o al menos estuvieron asociados de alguna forma, muchos de los más importantes personajes del Renacimiento. Fueron florentinos los Médicis, Cosme de Médicis, Lorenzo el Magnífico, y los papas León X y Clemente VII, también de la familia de los Médicis. Fue florentino Leonardo da Vinci, Botticelli, Miguel Ángel, el propio Maquiavelo, lo mismo que Ficino, Pico de la Mirandola y Savonarola, aunque estos últimos hubieran nacido en otras partes. Maquiavelo está entonces en la esquina del movimiento, es decir, está en el lugar y en el momento más adecuado para apreciar el Renacimiento, y eso hace de él uno de los testigos privilegiados de esta época. Pero además es un testigo muy particular, dada su visión descarnada e irónica de los diversos acontecimientos de la Italia de estos siglos. Al leer sus obras, tanto políticas como historias y literarias, no debería uno nunca perder de vista que quien escribe aquello interactuó con Leonardo y seguramente conoció a Miguel Ángel, o que tuvo la ocasión de conversar en varias ocasiones con César Borgia, con Catalina Sforza, de visitar al rey de Francia, de conocer a los Médicis, de asistir a los sermones de Savonarola, pero que era también un hombre que conocía a los más importantes autores latinos, Tito Livio, Lucrecio, Terencio, etc. Y que conocía y admiraba profundamente a los grandes de la literatura italiana, Dante, Petrarca, Boccaccio. Maquiavelo fue uno de los grandes precursores de la modernidad. Y ello porque vivió en una época en que, aunque el mundo medieval ya había muerto, el mundo moderno no había surgido aún en todo su esplendor. Ya desde el siglo XIV, los grandes ideales y doctrinas de la Edad Media habían entrado en crisis. Y esto no solo por el debilitamiento del poder de la Iglesia Católica, a raíz de los conflictos a que se había enfrentado el papado, sino sobre todo debido a que empezaba a gestarse en la cultura europea un cambio de mentalidad y de época. Tal vez convenga señalar a este respecto
que los dos grandes acontecimientos con los que tradicionalmente se suele marcar el fin de la Edad Media, la invasión de Constantinopla por los turcos y el descubrimiento del Nuevo Mundo por parte de Cristóbal Colón, ocurrieron en la segunda mitad del siglo XV. El primero en 1453, es decir, 16 años antes del nacimiento de Maquiavelo. El segundo en 1492, es decir, cuando él tenía apenas 23 años. Tampoco sobra recordar que en su ciudad, en Florencia, ya se habían desatado por entonces fuerzas poderosas que prácticamente habían arrasado con lo que quedaba del medioevo. Por ejemplo, empezaba a desarrollarse el poder de los grandes banqueros, como los Médicis, el de los llamados condottieri, que no eran otra cosa que particulares que al mando de un ejército privado se disputaban los territorios y llegaban incluso a establecerse como gobernantes de una ciudad, como ocurrió en Milán con Francesco Sforza. Y desde luego, todo esto daba para ese esplendor cultural que, ligado a una lucha despiadada por el poder, terminaron por caracterizar el Renacimiento italiano. Y Maquiavelo, de nuevo, fue un testigo privilegiado de todo esto. Maquiavelo, pues, vive cuando el mundo medieval se está acabando, pero cuando el mundo moderno aún no ha nacido. Y esta coyuntura particular lo convierte en un ser privilegiado para darnos cuenta del tránsito a la modernidad. Y lo que es más esencial aún, lo hace uno de los analistas más interesantes de la historia política, porque sabe leer el mundo cambiante de su época. Él va a ser, además, un testigo directo de lo que hacen los reyes y conquistadores, pero también los banqueros como los Médicis y esas familias que, como los Borgia, con el Papa Alejandro VI a la cabeza, intentan apoderarse de Italia a partir de los estados pontificios, o que, como los Sforza, de simples particulares llegaron a ser duques de Milán. Pero Maquiavelo no solo conoce la historia política de su tiempo. Gran parte de su importancia histórica radica en el hecho de que es el primero que empieza a desarrollar el sentido moderno de la política, el de una técnica de adquisición, conservación e incremento del poder. Esto es lo que analiza en El Príncipe: cómo se adquieren los estados, qué se debe hacer para conservarlos, por qué razones se pierden y qué deben hacer los gobernantes para incrementar su poder. Es este tipo de análisis, estrictamente técnico del poder, lo que ha hecho de Maquiavelo el primer gran maestro de lo que él mismo llamará el arte del Estado, es decir, el conocimiento de aquellas reglas que permiten gobernar un Estado, que bien puede ser una república o un principado, como muchos de los que existían por entonces en toda Europa. Cómo gobernarlos de una forma tal que no se vea sometido a la debilidad y la decadencia, y se vea más bien llevado a la gloria y al poder. Pero olvidémonos por un instante del analista de la política y ocupémonos del Maquiavelo escritor. Estamos ante alguien con una buena formación literaria y una gran capacidad de escritura. Escribió cartas, cuentos, poemas, ensayos y sobre muchos temas: historia, política, literatura e incluso asuntos filosóficos. Ya decíamos que él fue un buen cronista de su época, pues se puede leer la historia del Renacimiento italiano y particularmente florentino desde muchos de sus textos. En sus cartas cuenta acontecimientos fascinantes de la época. En sus cuentos se imagina situaciones paradigmáticas,
Sus obras de teatro son una descripción de todos los chismes, consejos y triquiñuelas que se dan en la vida privada de las familias florentinas. Y sus textos históricos y políticos dan muchas de las claves esenciales para interpretar los sucesos de su tiempo. Hay, por cierto, un bello libro del historiador francés Paul Larivay, La vida cotidiana en Italia en tiempos de Maquiavelo, que nos muestra cómo es la vida cotidiana de la Italia renacentista, apoyándose en buena parte en los escritos de Maquiavelo. Cuando se estudia Maquiavelo, el punto de referencia obligado es El Príncipe. Eso está bien. Pero aquí quiero sugerirles que intentemos ver el otro Maquiavelo, el irónico y el burlón. Quiero invitarlos a que empecemos por leer un cuento escrito por él. Sí, Maquiavelo también escribía cuentos, y el que les quiero proponer es divertido y fascinante. Se llama Belfagor, o la historia de un diablo metido a marido. Lo advierto, es un cuento machista, como lo era toda su cultura, y como lo era el propio Maquiavelo. Pero aún así nos muestra el ambiente en que vivió y su mirada burlesca y juguetona de lo que ocurre en su mundo. La historia comienza, como otras tantas, en el infierno, cuando muchos maridos llegan allí quejándose de sus esposas, a las que acusan de su terrible destino. Se reúnen entonces los diablitos y nombran a uno de ellos, Belfagor, para que vaya a la tierra y averigüe si son justificadas las quejas de los condenados. Belfagor llega a Florencia bajo la figura de don Rodrigo de Castilla, consigue una esposa, y allí empiezan todas esas peripecias de las que espero disfruten su lectura. Cuando uno lee historias como la de Belfagor, entiende que no es extraño que Maquiavelo siga siendo leído por los siglos, no solo como un teórico de la política, sino como un autor literario. Y si pudo escribir tales cosas, fue porque su propia vida fue una particular mezcla de tragedia y de comedia. Maquiavelo es en cierto sentido un personaje de leyenda. Y no extraña por eso que sobre él se hayan escrito tantos libros históricos y filosóficos, pero también en torno a su vida se hayan tejido diversas tramas literarias. No es extraño que aparezca como personaje en las series sobre los Borgia o los Médicis, pues al fin y al cabo representa la mirada certera de una época tremenda y fascinante. Hace pocos años, un filósofo español, Gabriel Albiac, escribió una novela, Dormir con vuestros ojos, en que relata el último día de vida de Maquiavelo, reconstruyendo un sueño contado por él mismo y en compañía de algunas mujeres que le acompañaron en esos últimos momentos. No puedo decir mucho más de la novela, porque aún no la he leído completa, pero la cito como testimonio de cómo Maquiavelo, todavía hoy, comenzando la tercera década del siglo XXI, sigue siendo una figura intrigante y poderosa, llena de misterios por reconocer y comprender. La leyenda de Maquiavelo empezó a construirse desde finales del siglo XVI y pasó por todos los estadios: el del sanguinario Maquiavelo, el del consejero de tiranos, el del republicano comprometido con su patria, el del gran analista político y muchos más. En la serie de videos que vendrá a continuación, solo aspiro a mostrar que más allá de todo esto, se trata de alguien que sabe apreciar profundamente los sentimientos humanos y sobre todo de un hombre que nos enseña a vivir la vida con realismo. Como bien dijo Francis Bacon, debemos mucho a Maquiavelo
y a otros escritores de esta clase, los cuales manifiestan o describen claramente y sin ficción lo que los hombres hacen y no lo que deberían hacer. Hasta pronto.